Mi madre me abandonó a los 16 para darle mi cuarto a mis medio hermanos. Años después, apareció exigiendo que pagara su universidad, pero yo llamé a la policía y conseguí una orden de restricción que nunca vieron venir. Tengo 33 años, trabajo en gerencia alta para una empresa de tecnología y gano más dinero del que jamás pensé que tendría cuando era adolescente. Y la razón por la que estoy contando esta historia ahora es porque hace como 3 meses mi madre, a quien no había visto en años, apareció en la puerta de mi casa exigiéndome dinero para pagar la universidad de mis medio hermanos. Ya sé, suena como algo sacado de una película mala, pero te juro que esto me pasó y todavía estoy procesándolo, la verdad. Supongo que debería empezar desde el principio, para que esto tenga sentido. Mi nombre es Daniel, y mi padre biológico, Anthony, se largó antes de que yo naciera, así que básicamente crecí solo con mi mamá, Diane. Ella trabajaba mucho, tipo 2 empleos la mayoría del tiempo, y vivíamos en un apartamento pequeño que olía raro, pero era lo que teníamos. No éramos ricos ni nada, pero tampoco estábamos tan mal, o sea, yo tenía ropa y comida y esas cosas. Mi mamá era distante emocionalmente. Nunca fuimos de esos que se abrazan o dicen te quiero, pero pensé que así era ella y ya, ¿sabes? Nunca me sentí como súper amado, pero tampoco sentía que me odiara o algo así. Todo cambió cuando yo tenía como 11 años y ella conoció a Brian. Brian era, no sé cómo describirlo, como un tipo muy serio y frío que trabajaba en construcción o algo así. Desde el primer día ese tipo me miró como si yo fuera un mueble que estorbaba en la sala. Nunca fue abiertamente malo conmigo al principio, pero tampoco hacía ningún esfuerzo por conocerme o hablarme más allá de lo necesario. Mi mamá estaba obsesionada con él. Literal nunca la había visto así de feliz con nadie, y se casaron súper rápido, tipo en menos de un año. Yo tenía 11 cuando se conocieron, y para cuando cumplí 12 ya estaban casados y mi mamá estaba embarazada de gemelos. Cuando nacieron los gemelos, Connor y su hermano, fue como si yo dejara de existir. Y no estoy exagerando para sonar dramático, en serio que fue así. De repente todo era sobre los bebés, lo cual entiendo hasta cierto punto porque, bueno, son bebés y necesitan atención, pero era más que eso. Era como si Brian finalmente tuviera la familia que quería, y yo simplemente no encajaba en esa imagen. Mi mamá empezó a tratarme diferente también, como más impaciente, más molesta cuando yo necesitaba algo. Brian nunca me dirigía la palabra a menos que fuera para decirme que estaba haciendo ruido o que los bebés estaban dormidos o alguna queja. Los siguientes 4 años fueron básicamente así. Yo trataba de ser invisible en mi propia casa. Me la pasaba en mi cuarto o en casa de mis abuelos paternos, George y Martha, que siempre fueron más cariñosos conmigo de lo que mi mamá jamás fue. Ellos vivían como a 20 minutos en autobús, y yo iba seguido, especialmente los fines de semana. George me enseñaba a arreglar cosas en el garaje, y Martha me hacía galletas y me preguntaba sobre la escuela. Con ellos sí me sentía como parte de una familia, ¿sabes? Pero bueno, llegamos al momento que básicamente definió toda mi vida adulta. Tenía 16 años, estaba en segundo año de preparatoria, y llegué a casa un día después de clases, y mi mamá y Brian estaban sentados en la mesa de la cocina con estas caras súper serias. Mi mamá me dijo que se sentara, y yo pensé que alguien había muerto, o algo así por cómo se veían. Y entonces, Brian habló primero, lo cual ya era raro porque ese tipo casi nunca me hablaba directamente, y me dijo que habían estado pensando mucho sobre la situación financiera de la familia. Diane interrumpió, y básicamente me dijo que las cosas estaban difíciles económicamente, que los gemelos estaban creciendo y necesitaban más cosas, que la casa era pequeña, y que habían decidido que yo tenía que irme. Así, tal cual. No fue como, oye, necesitamos tu ayuda con los gastos, o vamos a tener que hacer algunos cambios. Fue literal, tienes que salir de esta casa. Brian agregó algo sobre que yo ya era casi un adulto, y que podía trabajar y valerme por mí mismo, y que los gemelos merecían tener sus propias habitaciones y más atención. Dijo, merecían, como si yo no mereciera las mismas cosas, como si por tener 16 años ya no necesitara un hogar. Me quedé ahí sentado sin poder creerlo. Traté de hablar con mi mamá, tipo, ¿en serio estás de acuerdo con esto? Y ella solo evitaba mirarme a los ojos y decía que era lo mejor para todos, que yo iba a estar bien, que era un chico fuerte. Brian me dio como 3 semanas para encontrar dónde quedarme, y después de eso mis cosas iban a estar afuera. Recuerdo que subí a mi cuarto y me senté en el piso, y simplemente no podía procesar lo que acababa de pasar.
¿Mi propia madre me estaba corriendo de la casa? ¿Para darle mi cuarto a los gemelos? ¿En serio? Llamé a George y Martha esa misma noche llorando. No podía ni hablar bien de lo alterado que estaba. George me dijo que empacara mis cosas y que fuera a su casa inmediatamente, que no tenía que esperar las 3 semanas. Me fui 2 días después, con 3 maletas y una caja de cosas. Mi mamá ni siquiera estaba en casa cuando me fui. Estaba con los gemelos en alguna actividad escolar o algo así. Brian estaba ahí viendo televisión, y cuando me vio salir con mis cosas, solo asintió con la cabeza y dijo algo como, «Buena suerte». George y Martha me dieron la habitación de huéspedes y me dijeron que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Terminé quedándome hasta que me gradué de la preparatoria y me fui a la universidad. Ellos eran mayores. George tenía como 65 años en ese entonces y Martha 63. Y vivían de su pensión que no era mucho, así que yo sabía que no podía ser una carga económica para ellos. Conseguí trabajo en una cafetería cerca de su casa, como a las 2 semanas de mudarme. Trabajaba después de la escuela y los fines de semana. El dinero era poco, pero al menos podía pagar mis propias cosas y darles algo para comida. Mantuve mis calificaciones decentes en la escuela a pesar de todo. No sé cómo, pero lo hice. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades mi último año, tuve que hacerlo todo solo. George y Martha me ayudaron con lo que pudieron, pero ninguno de los dos había ido a la universidad, entonces no sabían mucho del proceso. Apliqué a varias universidades estatales porque sabía que las privadas eran demasiado caras, y de alguna manera entré a una universidad decente, como a 2 horas de distancia. Y aquí viene la parte donde mi mamá demostró otra vez quién era realmente. Necesitaba llenar los formularios de FAFSA para ayuda financiera y necesitaba la información de impuestos de mis padres. Le pedí a mi mamá los documentos y ella me dijo que no iba a ayudarme con nada de la universidad. Le expliqué que solo necesitaba su información para llenar el formulario, que no le estaba pidiendo dinero, y ella me dijo, algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que yo había decidido irme de la casa, que ahora tenía que aprender a vivir con las consecuencias, y que ella necesitaba enfocarse en sus hijos reales, como si yo no fuera su hijo también. Traté de hacer el proceso sin su información, pero era súper complicado, y básicamente necesitaba que ella firmara cosas diciendo que no me proveía soporte financiero. Se negó a hacer hasta eso. Estaba desesperado. Literal pensé que no iba a poder ir a la universidad, y entonces mi tía Jennifer, la hermana de mi mamá, se enteró de lo que estaba pasando. Jennifer siempre había sido más cercana a mí que mi propia madre. Ella no tenía hijos y siempre me mandaba regalos de cumpleaños y me llamaba para saber cómo estaba. Jennifer vino a la casa de George y Martha, y me dijo que ella iba a confirmar mis préstamos estudiantiles y que iba a ayudarme con lo que pudiera. Lloré como bebé ese día. No te voy a mentir. Sí, era la primera vez. En años que alguien de mi familia biológica, además de George y Martha, demostraba que le importaba lo que me pasara. Con la ayuda de Jennifer pude arreglar todo el asunto financiero y me fui a la universidad ese otoño. La universidad fue dura de una manera completamente diferente a todo lo que había vivido antes. No solo tenía que estudiar y hacer las tareas como los demás estudiantes, también tenía que trabajar para pagar mis gastos. Empecé trabajando en la biblioteca del campus y en un restaurante los fines de semana. Dormía como 5 horas por noche la mayoría del tiempo. Había días que solo comía fideos instantáneos, o lo que me podía robar del comedor estudiantil metiendo comida en mi mochila. Mis compañeros de cuarto salían de fiesta y a conciertos, y yo estaba trabajando o estudiando. No me quejo. O sea, es lo que tenía que hacer. Pero era agotador. Jennifer me visitaba como una vez al mes, y siempre me traía comida o me dejaba algo de dinero aunque yo le decía que no tenía que hacerlo. Ella insistía y decía que eso era lo que hacía la familia, que mi mamá estaba mal y que ella quería asegurarse de que yo estuviera bien. George y Martha también me llamaban todas las semanas para ver cómo estaba. Mi mamá, por otro lado, no llamó ni una sola vez en 4 años de universidad. Ni una. Como que yo había dejado de existir para ella completamente. Me gradué cuando tenía 22 años con un título en Administración de Empresas. No fui a la ceremonia de graduación porque no tenía a nadie que fuera realmente y no quería sentarme ahí solo viendo a todos con sus familias. Jennifer se enojó conmigo por eso y me dijo que ella hubiera ido, pero ya era demasiado tarde. Conseguí trabajo en una empresa de tecnología como asistente administrativo
El sueldo no era gran cosa, pero era un comienzo. Compartía apartamento con 3 personas para poder pagar la renta y seguía viviendo súper ajustado económicamente por los préstamos estudiantiles que tenía que empezar a pagar. Pero trabajé duro, muy duro. Llegaba temprano, me quedaba tarde, tomaba cualquier proyecto extra que pudiera. Aprendí todo lo que pude sobre la industria y sobre cómo funcionaba la empresa. Después de 2 años me promovieron a coordinador, después a supervisor, después a gerente. No fue de la noche a la mañana. Me tomó años de básicamente no tener vida social y dedicarme al trabajo, pero para cuando tenía 30 años estaba en gerencia alta y ganaba un sueldo que 16 años antes no hubiera podido ni imaginar. Pude pagar todos mis préstamos estudiantiles cuando tenía 28. Compré mi propio apartamento, nada súper lujoso pero era mío, cuando tenía 29. Por primera vez en mi vida me sentía estable y seguro. George y Martha seguían siendo mis personas favoritas en el mundo. Los visitaba seguido y siempre trataba de ayudarlos con lo que necesitaran. Jennifer también seguía siendo parte importante de mi vida. Cenábamos juntos, como una vez al mes. Ahora aquí es donde la cosa se pone interesante. Jennifer es la típica persona que va a todas las reuniones familiares y mantiene contacto con todo el mundo, aunque medio los odie, ¿sabes? Ella seguía hablando con mi mamá aunque su relación estaba tensa por todo lo que había pasado conmigo. Hace como 4 meses, hubo una reunión familiar por el cumpleaños de no sé quién, y Jennifer fue. Al parecer alguien le preguntó por mí, cómo estaba y esas cosas, y Jennifer mencionó que acababa de recibir otra promoción y que me estaba yendo muy bien en mi carrera. Mi mamá, Diane, estaba ahí, y al parecer se quedó callada cuando Jennifer dijo eso, pero luego empezó a hacer preguntas. Que dónde trabajaba, que cuánto ganaba, que si tenía casa propia. Jennifer me contó después que se sintió incómoda con las preguntas, pero que pensó que tal vez mi mamá finalmente estaba interesándose en mi vida después de tantos años, así que le contó algunas cosas. Gran error. 2 semanas después de esa reunión, un sábado por la mañana, tocaron mi puerta. Abrí pensando que era una entrega de Amazon o algo así, y ahí estaban Diane y Brian parados en mi puerta. No los había visto en persona en tipo 12 años, desde antes de irme a la universidad. Me quedé congelado sin saber qué hacer. Diane habló primero con esta sonrisa súper falsa y dijo, «Hola Daniel, te ves tan bien, hemos extrañado tanto no saber de ti». Les pregunté qué hacían ahí y cómo habían conseguido mi dirección. Brian dijo que Jennifer se las había dado, lo cual después confirmé que era mentira. Probablemente la siguieron o algo así después de que nos vieron juntos en algún lado. Les dije que no era un buen momento, y traté de cerrar la puerta, pero Diane puso su pie para evitarlo. Me dijo que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante sobre los gemelos. No sé por qué, pero los dejé entrar. Creo que parte de mí todavía tenía esa esperanza estúpida de que tal vez venían a disculparse o a tratar de arreglar las cosas. Se sentaron en mi sala y estuvieron como 5 minutos haciendo pequeña charla súper incómoda, comentando sobre mi apartamento y preguntando por mi trabajo. Yo solo quería que llegaran al punto. Y finalmente Diane lo hizo. Me dijo que los gemelos, Connor y su hermano, acababan de terminar la preparatoria y que ambos habían sido aceptados en universidades, pero que ellas eran caras, que ella y Brian no tenían el dinero para pagar la matrícula y que habían pensado que tal vez yo podría ayudar, como si fuera una opción voluntaria y no una exigencia disfrazada. Le pregunté cuánto estaban hablando, y Brian dijo que entre los dos gemelos necesitaban como 80, $0 al año para cubrir matrícula, alojamiento, libros, todo. Me reí. No pude evitarlo. Me reí en su cara. Les dije, déjenme ver si entiendo bien. Ustedes me corrieron de mi casa cuando tenía 16 años. No me ayudaron con nada para mí. Universidad. Mi propia madre se negó hasta a firmar papeles para que yo pudiera obtener ayuda financiera. No han hablado conmigo en más de una década. Y ahora aparecen aquí esperando que yo les dé $80,000 al año para los gemelos. ¿En serio? Diane se puso toda defensiva y empezó con que yo no entendía lo difícil que había sido para ellos, que habían hecho lo mejor que pudieron, que los gemelos merecían tener las mismas oportunidades que yo había tenido. Le dije que yo no había tenido ninguna oportunidad que ellos me hubieran dado, que todo lo que tenía me lo había ganado yo solo sin su ayuda.
Brian se enojó y empezó a decir que yo era un egoísta, que era familia, y que así funcionaba la familia, apoyándose mutuamente. Les dije que se fueran de mi casa. Diane empezó a llorar, tipo lágrimas dramáticas, diciendo que no podía creer que su propio hijo fuera tan cruel y desalmado. Le dije que hacía años que yo había dejado de ser su hijo en el momento que ella decidió que sus otros hijos merecían más que yo. Le dije que se largaran y que no volvieran. Brian se levantó todo enojado y empezó a gritarme, llamándome malagradecido y otras cosas. Tuve que amenazar con llamar a la policía para que finalmente se fueran. Pensé que con eso se acabaría todo, pero... ¡oh no! Eso fue apenas el comienzo del drama. 3 días después, estoy en mi oficina trabajando y recibo una llamada de la recepción diciendo que tengo una visita. No estaba esperando a nadie, pero dije ok, que la pasaran. Y aparece Diane, en mi lugar de trabajo. Entra a mi oficina llorando y haciendo una escena, diciendo en voz alta que cómo puedo vivir conmigo mismo sabiendo que mis hermanos no van a poder ir a la universidad por mi culpa. Mis compañeros de trabajo, obviamente, podían escuchar todo desde sus escritorios. Traté de calmarla y pedirle que se fuera, pero ella se negó. Decía que no se iba a ir hasta que yo accediera a ayudar con la Universidad de los Gemelos. Tuve que llamar a seguridad. 2 guardias vinieron y la escoltaron fuera, mientras ella gritaba que yo era un mal hijo y que me iba a arrepentir. Fue humillante. Mi jefe después me preguntó si todo estaba bien, y tuve que explicarle toda la situación. 2 semanas después, vuelve a pasar. Esta vez ella aparece en mi apartamento otra vez, tocando la puerta como loca a las 10 de la noche. Yo estaba viendo Netflix y traté de ignorarla, pero ella no paraba de tocar. Mis vecinos empezaron a asomarse para ver qué pasaba. Finalmente abrí la puerta y le dije que tenía que irse o iba a llamar a la policía de verdad esta vez. Diane trató de empujarme para entrar a la fuerza y yo la empujé de vuelta, no fuerte, pero lo suficiente para sacarla del umbral de la puerta. Ella empezó a gritar que la estaba agrediendo, que la estaba lastimando. 2 de mis vecinos habían salido ya para ver qué pasaba y vieron todo. Uno de ellos, un señor mayor, le dijo a Diane que se calmara y que se fuera. Ella lo ignoró y siguió gritando. Saqué mi teléfono y llamé al 911. La policía llegó como en 10 minutos. Para ese momento, Diane estaba sentada en el piso del pasillo, llorando dramáticamente y diciendo que yo la había atacado. Les expliqué a los oficiales toda la situación. Mis vecinos confirmaron que ella era la que había estado causando problemas y que yo solo me había defendido. Los oficiales le dijeron que tenía que irse o la iban a arrestar por alteración del orden público. Ella finalmente se fue, pero no sin antes gritarme que esto no había terminado. Al día siguiente, fui a la estación de policía y presenté un reporte formal. El oficial que me atendió fue súper comprensivo y me recomendó que obtuviera una orden de restricción. Me explicó el proceso y me ayudó a llenar los papeles. Una semana después tenía la orden de restricción. Diane no podía acercarse a menos de 200 metros de mí, mi casa o mi trabajo. George y Martha se enteraron de todo esto por Jennifer y me llamaron súper preocupados. Les conté todo lo que había pasado y George estaba furioso. Me dijo que él iba a hablar con Diane y decirle que dejara de molestarme. Martha dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que ella siempre había sabido que Diane no era una buena madre, pero que nunca pensó que llegaría tan lejos. George llamó a Diane y básicamente le dijo que si seguía acosándome, él y Martha iban a cortar todo contacto con ella también. Diane al parecer lloró y trató de hacerse la víctima, pero George no se dejó manipular. Pasaron como 2 meses, donde todo estuvo relativamente tranquilo. La orden de restricción, al parecer funcionó porque Diane no volvió a aparecer. Yo estaba empezando a relajarme y pensar que finalmente todo había terminado. Y entonces recibí un mensaje de Instagram de alguien llamado Connor. Era uno de los gemelos. Tenía como 18 años en ese momento. El mensaje decía algo así como: Hola Daniel, sé que probablemente no quieres saber nada de nosotros después de todo lo que pasó, pero quería contactarte y decirte que yo no sabía nada de lo que mamá y Brian te hicieron cuando tenías 16. Me acabo de enterar de toda la historia y estoy en shock. Quiero que sepas que yo no apoyo lo que ella hizo tratando de obligarte a pagar nuestra universidad. Eso está mal. No espero nada de ti, pero me gustaría conocerte algún día si tú quieres.
No le respondí inmediatamente porque no sabía qué pensar. Por un lado, este chico era mi medio hermano, y no tenía la culpa de lo que nuestros padres habían hecho. Por otro lado, estaba cansado de todo el drama y no sabía si quería abrir esa puerta. Hablé con Jennifer al respecto, y ella me dijo que lo pensara bien, pero que Connor parecía ser un buen chico, según lo que había escuchado. Después de como una semana le respondí. Le dije que apreciaba que se hubiera contactado y que entendía que él no tenía nada que ver con las decisiones de nuestros padres. Le dije que necesitaba tiempo, pero que tal vez en algún punto podríamos hablar. Él respondió que lo entendía completamente y que no había prisa, que cuando yo estuviera listo, él estaría ahí. Eso fue hace como un mes. Todavía no he decidido si quiero tener una relación con Connor o no. Parte de mí siente curiosidad, tipo, es mi hermano aunque compartimos solo un padre y nunca crecimos juntos. Otra parte de mí está cansada y no quiere arriesgarse a más drama. Jennifer dice que debería darle una oportunidad, que no es justo castigarlo por lo que hizo Diane. George dice que haga lo que me haga sentir cómodo y que no me presione. Le di un regalo a Jennifer hace unas semanas, tipo un regalo caro que ella nunca se compraría para sí misma. Unos aretes de diamantes que había estado viendo en una tienda. Cuando se los di le dije que gracias por ser más madre para mí de lo que Diane jamás fue. Ella lloró y me abrazó, y me dijo que yo era como el hijo que nunca tuvo. Ese momento significó más para mí que cualquier cosa que Diane pudiera decir o hacer en este punto. George y Martha siguen siendo mis personas favoritas en el mundo. George tiene 82 ahora y Martha 80, y los veo cada 2 semanas sin falta. Ellos me salvaron cuando tenía 16 y no tenía a dónde ir, y nunca voy a poder pagarles lo que hicieron por mí. Siempre les digo que ellos son mis verdaderos padres, y ellos se emocionan cada vez que lo digo. En cuanto a Diane y Brian, según lo que Jennifer me ha contado, los gemelos están en universidades estatales con préstamos estudiantiles como los que yo tuve. Diane, aparentemente, sigue diciéndole a la familia que yo soy un mal hijo y que la abandoné, pero la mayoría de la familia ya sabe la verdad y no le creen. George y Martha cumplieron su palabra y cortaron contacto con ella completamente. No han hablado con ella desde que presenté la orden de restricción. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si mi mamá hubiera sido diferente. Sí, nunca me hubiera corrido, si me hubiera apoyado aunque sea un poco, pero luego pienso en todo lo que logré por mi cuenta, en lo fuerte que tuve que hacerme, y me doy cuenta de que no cambiaría nada. Bueno, tal vez cambiaría el dolor y la mierda por la que pasé, pero los resultados, quién soy ahora, eso no lo cambiaría. Planeo responderle a Connor pronto, creo. Voy a sugerirle que nos veamos para tomar un café, algo casual y sin presión. No sé qué va a pasar, pero supongo que está bien intentar conocerlo. Él no tiene la culpa de tener a Diane como madre, igual que yo no la tuve, y quién sabe, tal vez tengamos algo en común más allá de compartir genes y una madre terrible.